Señor les bendiga. Vamos a hablar hoy día por qué los cristianos primitivos no celebraban el sábado ni las fiestas judías. Pasemos a los versículos. Dice en Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Y en Hechos 27 dice, al primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En la última enseñanza que hice, hablé sobre por qué los cristianos primitivos no creían en el judaísmo. Y en la página de internet se levantaron como un poco de polémica y empezaron a responder muchos cristianos que tienen esta tendencia de creer en las fiestas judías y guardan el sábado. Entonces, aquí hay 2 versículos que hay que tener en mente, porque como el enunciado decía, ¿por qué los cristianos primitivos no celebraban, no guardaban el sábado ni celebraban las fiestas judías? Dice en el Evangelio de Marcos y también de Mateo que Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿cierto? Se juntaban también los discípulos para partir el pan, que era en realidad la cena del Señor, que se celebraba todos los domingos. Y ahí es cuando Pablo enseñaba, o sea, ¿qué día? El primer día de la semana. Nosotros hoy día estamos en el día domingo, que es el primer día de la semana, el último día del sábado. Entonces, pasemos al siguiente. Esa vez pasada quedamos en que los escritos judíos del judaísmo actual, que se basan en el fariseísmo, en los fariseos de la época de Jesús, los mismos fariseos de la época de Jesús, instauraron el judaísmo actual que se vive en Israel, la religión judía, el judaísmo, lo que practican los judíos ortodoxos y ultra ortodoxos. Dentro de estos 2000 años, ellos escribieron varios escritos. Por ejemplo, acá dice que la Mishnah fue escrita en el 200 después de Cristo, el Talmud de Jerusalén en el 400, el Talmud de Babilonia en el 500 al 600, el Midrash del siglo 3 al 10 después de Cristo y el Shalach Aruch en el 1565. Si usted se da cuenta, todos estos escritos fueron escritos después del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y en el Nuevo Testamento fueron escritos dentro de los primeros 100 años, en la época de Jesús. Después, 100 años después, fue escrito el Midrash, que es uno de los escritos judíos. Principalmente los escritos judíos fueron escritos para contrarrestar el cristianismo, para atacar el cristianismo. Es un poco lo que hizo la Contrarreforma Católica para atacar a los protestantes y a los reformadores. ¿Qué hicieron los judíos? Instauraron la Torá escrita, entre comillas, para decir que ellos siempre habían creído de la Biblia de la misma forma, incluso antes que viniera el cristianismo. Pero sus libros fueron escritos después del Nuevo Testamento. Mire, actualmente hay muchos cristianos que guardan el sábado y que dicen que hay que juntarse los días sábados a hacer reuniones. También dicen que nosotros, los que nos juntamos el domingo, estamos pecando. Estamos en la marca de la bestia, según ellos. Ellos se basan en Éxodo 28 al 11, donde dice, acuérdate del día sábado, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, los judíos se basan en que ellos tienen que guardar el día sábado por ley de Moisés, porque esta ley está en los 10 mandamientos, ¿cierto? Muchos cristianos actual dicen que nosotros tenemos que reunirnos el séptimo día, el día sábado, y que incluso tenemos que guardar las fiestas judías, todas las fiestas judías, las 7 fiestas que se celebran, y después se incluyeron 2 más, que es el Purim y el día de las luminarias, que se estableció en la época de los macabeos. ¿Cuándo se juntaban los judíos? Mire, aquí tenemos 2 historiadores romanos que nos dicen. Séneca, filósofo del siglo I, dice: la costumbre de los judíos dedicar cada séptimo día al ocio es una pérdida de casi la séptima parte de su vida, y muchos males surgen de una excesiva devoción a ritos inútiles. ¿Cuándo se juntaban, según un historiador romano? En el séptimo día. Él lo consideraba que era algo inútil y que hacían ritos inútiles. Pero nos dice que se juntaban el día sábado, ¿cierto? Mira lo que dice Plinio el Viejo. Los judíos consideran impío trabajar en el séptimo día, y así desperdician casi la séptima parte de su vida en la inactividad. Cuando se juntaban en el séptimo día los judíos, ¿cierto? Plinio el Viejo en el siglo I observó que el ritmo de los trabajos romanos era continuo. O sea, ¿qué pasa? Los romanos no tenían un día de descanso. Trabajaban de lunes a domingo. Pero los judíos guardaban o descansaban el sábado. ¿Ya? Plinio el Viejo observó que el trabajo romano era continuo, no tenían un día de descanso, obviamente, solamente, salvo por festividades puntuales, y que la costumbre judía del sábado era algo único y extraño a los romanos. ¿Ok? Esto muestra que, a diferencia de los judíos, los romanos no tenían un día fijo de descanso semanal. ¿Qué pasaba? Los judíos descansaban el sábado y los romanos no tenían día de descanso, trabajaban de lunes a lunes, de lunes a domingo, como usted quiera verlo. No tenían un día de descanso. Solo veían el sábado como algo raro. Era una práctica solamente judía. Entonces, el domingo reemplazó al sábado como día de culto. Mire, ¿en qué se basaron los cristianos para hacer su culto? ¿Qué es el culto? La reunión, ¿cierto? ¿Por qué? El primer día de la semana, decían Hechos 27, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué día se reunían los discípulos? Primer día de la semana, domingo. ¿Por qué? Porque el día de la semana se convirtió en el día del Señor. Fue el día de la resurrección de Jesús. ¿Qué día resucitó Jesús? El domingo. Fue el día que Jesús apareció a los discípulos en Juan 20:19. Fue el día en que se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2. Por eso los cristianos se reunían el domingo desde el primer siglo. Desde el primer siglo los cristianos, ¿cuándo se reunían? El domingo. Miren lo que dice Plinio el Joven sobre los cristianos ahora. Tenían la costumbre, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, en el 112 después de Cristo, o sea, un poquito después del primer siglo, escribe al emperador Trajano sobre los cristianos. Acuérdense que los romanos tenían un recelo y un odio hacia los cristianos. Y no entendían mucho lo que ellos practicaban. Pero mira lo que le dice sobre los cristianos. Tenían la costumbre de reunirse en un día señalado antes de la salida del sol y cantar entre ellos un himno a Cristo como a un Dios. ¿A quién celebraban los cristianos? Según Plinio el Joven, que fue romano, no cristiano. ¿Qué decía? Que se juntaban en un día señalado antes de la salida del sol, o sea, muy temprano. Y cantar himnos a Cristo como si fuese Dios, ¿cierto? Y se comprometían con un juramento a no cometer crimen alguno. Después de esto, acostumbraban a separarse y reunirse nuevamente para compartir un alimento ordinario e inocente. Nota,
Como dice antes del amanecer, eso significa que después de esa reunión ellos iban a sus trabajos normales. ¿Qué quiere decir esto? El Imperio Romano no tenía un día de descanso. Solamente los judíos. ¿Qué hacen los cristianos? Se juntaban, hacían su reunión temprano en la mañana. ¿Y por qué era temprano en la mañana? Porque ellos después el domingo trabajaban. ¿Me sigue? No es como nosotros, que nosotros descansamos. Es un día inhábil. Es un día que nosotros no laboramos, ¿cierto? Ellos no tenían día de descanso. Los romanos no tenían día de descanso. Solamente se juntaban ¿para qué? Para hacer su reunión y su culto. ¿Y qué nos dice Plinio el Joven? Que cantaban a Cristo como si fuese Dios, hacían juramento de no cometer crímenes y aparte comían. Pero volvían después a sus labores a trabajar. ¿Por qué explico esto? Porque estas raíces judías, estos cristianos judíos, dicen que nosotros los cristianos reemplazaron el día de descanso del sábado por el domingo. Pero no es que cambiaron el día sábado de descanso por el domingo, inicialmente. Esto se va desarrollando posteriormente. Cuando se empieza a hacer que el día domingo no se trabaje. ¿Ya? Pero inicialmente los cristianos que eran judíos también y gentiles, ¿qué hicieron? Cambiar el culto del sábado judío por un culto el día domingo temprano. ¿Por qué era temprano? Porque después ellos tenían que volver a trabajar. Porque ellos no tenían un descanso semanal o en la semana. ¿Ok? Entonces lo que se cambió no fue el descanso, fue el culto. Porque el Shabbat, en el Shabbat o en el sábado judío, ¿qué hacen? ¿Qué celebran los judíos? También un culto. Celebran el culto, pero descansan, ¿me entiendes? Pero los cristianos no descansaban, solamente se cambió el culto, un culto judío para un culto cristiano, donde se alababa, se bendecía, se oraba, ¿a quién? A Jesús. Pero no descansaban. Entonces aquí refutamos la primera mentira de los judaizantes, la primera mentira de los sabatistas, que nosotros los cristianos que estamos en el domingo, estamos descansando o cambiamos un sábado por un domingo. No cambiamos el descanso, no cambiamos el Shabbat, cambiamos solamente el culto. ¿Y por qué lo cambiaron los cristianos? Porque Jesús resucitó el domingo. Mire lo que dice Justino mártir, cristiano, convertido al cristianismo que murió como mártir cristiano. Nos reunimos todos en el día del sol. ¿Cuál es el día del sol? El domingo. ¿Cómo se llama en inglés? Sunday, día del sol. Porque es el primer día en que Dios creó el mundo y también el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo lo escribe Justino? En el siglo II. ¿Por qué se reunía según Justino los cristianos? Porque Dios creó el mundo en el primer día y incluso Jesús resucitó en el primer día, el domingo, en el día del sol. Pero no era, miren lo que dice, pero no era un día libre. El domingo no era un día libre. Después de reunirnos cada uno vuelve a sus ocupaciones. Después, también dice en la misma apología Justino, después de haberse reunido en la reunión dominical de la mañana, ellos volvían, después de reunirnos cada uno vuelve a sus ocupaciones. Por ende no era de descanso. El domingo no era descanso. Esta idea se deduce del contexto histórico, pues no había descanso dominical legal. No existía. ¿Qué se cambió entonces? El culto. No se celebra en sábado, se celebra en domingo. ¿Por qué? Porque Jesús no resucitó un sábado, resucitó un domingo. Mira lo que dice Justino mártir
nosotros no celebramos las fiestas como ustedes, los judíos, ni guardamos el sábado. Nosotros adoramos a Dios en el día llamado domingo. Diálogo contra Trifón en el capítulo 10 y 41. Ignacio de Antioquía, finales del primer siglo, principios del segundo siglo, dice: si aquellos que viven según las antiguas costumbres llegaron a la nueva esperanza, ya no guardan el sábado, sino que viven según el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? El domingo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana, que es domingo. De hecho, la palabra domingo significa día del Señor. En algunas partes todavía sigue llamándose día del sol. Miren lo que dice el historiador moderno Samuele Barciocchi. En el mundo greco-romano no existía la institución de un descanso semanal. Los días se dedicaban al trabajo, salvo días de festividades religiosas específicas. La práctica de descansar un día cada 7 era característica exclusiva del judaísmo. ¿Quiénes guardaban solamente un día? Los judíos. En resumen, los romanos no tenían ningún día fijo de descanso semanal. El sábado, como día de descanso, era visto como algo particular de los judíos. Las únicas pausas en Roma eran festividades o celebraciones ocasionales, no un ciclo de 7 días. Otro historiador dice, W. Rolford, historiador, experto en el tema, dice: los cristianos de los primeros siglos se reunían temprano por la mañana o al caer la tarde, ya que el domingo era un día laboral normal y no se podía abandonar sus ocupaciones. ¿Vamos entendiendo? ¿Está claro? Se refuta lo que dicen los de raíces judías, los judaizantes, los adventistas del séptimo día, que los cristianos cambiaron supuestamente el día de descanso por el día domingo, pero en realidad no cambiaron el día de descanso, cambiaron el culto. La reunión semanal. ¿Cuándo pasó a ser legalmente el día domingo un día de descanso? Miren, tenemos el primer siglo, del 1 al 100. El segundo siglo, del 101 al 200. El tercer siglo, del 201 al 300. Del siglo cuarto, del 301 al 400. Mire, se conserva en el Codex Justinianus 321 después de Cristo, título 3, título 2 y ley 3, y dice Constantino que todos los jueces y habitantes de las ciudades, así como los trabajadores de cada clase, descansen en el venerable día del sol. Sin embargo, los que viven en el campo y puedan dedicarse libremente a sus labores agrícolas. ¿Por qué es importante? Aunque Constantino todavía usó la expresión pagana día del sol, dies solis, este día era ya el que los cristianos celebraban como día del Señor, domingo. Porque la resurrección de Cristo, el edicto no inventó el domingo del cristiano, ya que se practicaba desde el siglo I. Pero le dio reconocimiento civil y descanso legal en todo el imperio. O sea, 300 años después, ¿cuántos años tiene Chile como república? 200 años. 300 años después, viene Constantino y le pone el sello, le dice, como Constantino se hizo el emperador, el primer emperador cristiano, y 10 emperadores para atrás persiguieron el cristianismo. ¿Qué vino a hacer Constantino? A ponerle la firma. Pero él no inventó el domingo como día de descanso cristiano. Pero él vino a poner la firma de algo que ya se practicaba durante 300 años. Entonces, ¿él qué vino a decir? Como dice acá, le dio reconocimiento civil y descanso legal en todo el imperio. De hecho, él dice, los que quieran dedicarse libremente a sus labores agrícolas, que lo hagan. ¿Cierto?
¿Por qué es importante esto? Porque muchos judaizantes, los adventistas del séptimo día y los de raíz hebrea, dicen que Constantino cambió, también dicen esto, cambió el día sábado por el domingo. Y es mentira. Él vino a darle reconocimiento legal a una práctica que empezó desde el principio del cristianismo. Desde los apóstoles, primero, segundo, tercer y el cuarto siglo, él le da un reconocimiento legal solamente. Le vino a poner la firma nomás. Pero ellos ya lo practicaban. Entonces, ¿qué dicen ellos, los que están en contra del domingo? Que Constantino era enemigo del cristianismo y inventó un día pagano y cambió el sábado por el domingo. Y no dicen de culto, sino de descanso. Incluso, Constantino dijo que el que quiera dedicarse a sus labores en el campo, que lo haga. Ni siquiera lo estaba obligando a descansar. ¿Cuándo se viene ese descanso ya que dicen que no viene por el imperio, sino que viene ya por un concilio? En el concilio de la Odisea, en el 363 al 364, legislaron los cristianos que no trabajaran el domingo. ¿Qué decía? Los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino deben trabajar ese día y honrar el día del Señor descansando si es posible. ¿Qué dice? El concilio de la Odisea, en el 363, viene a dar nuevamente una ratificación de que descansen el día domingo y no el día sábado, porque el sábado simbolizaba o significaba para ellos el descanso judío. Y entonces, para que se diferenciaran, guarden o descansen el domingo. Después vamos a hablar del día de reposo. Con esto ya claro que esto es algo histórico. Que muchas tendencias cristianas sabatistas defienden el sábado, dando a entender que los primeros cristianos, se desviaron inmediatamente. O sea, los cristianos del segundo, los cristianos del tercer siglo, esos se perdieron. O sea, los que murieron como mártires en los coliseos, los que murieron dando su vida por Cristo, esos están completamente equivocados. Pero ellos, después de 2000 años, son tan cristianos que se dan cuenta que estos que murieron por Cristo se equivocaron. Pero nosotros les vamos a enseñar cuál es el día que hay que descansar, el sábado. La Biblia habla que se juntaban el domingo. Jesucristo resucitó el domingo. Los cristianos, los discípulos inmediatos de los cristianos, Ignacio de Antioquía fue discípulo de Policarpo y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Los discípulos inmediatos de los apóstoles, del apóstol Juan, no guardaban el sábado, guardaban el domingo. Y el Constantino lo que vino a hacer es ponerle la firma a ratificar un día que ya celebraban o guardaban los cristianos, primeramente para el culto y después fue reconocido como de descanso. Pero no viene a reemplazar el sábado como día de descanso, y esto es lo que quiero explicar ahora en Hebreos 3 y 4. ¿Qué dice Hebreos? En el 4, 9 al 11. Ya hablamos que en la ley de Moisés en Éxodo dice que había que guardar el sábado, ¿cierto? Pero ¿qué dice la carta de los Hebreos? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. ¿Y de cuál reposo está hablando? Aquí en el contexto muestra que el sábado terrenal era una sombra de un descanso más profundo. No un solo día físico, sino un descanso espiritual que se alcanza a creer en Cristo. ¿Qué dice la carta de los Hebreos?
que todos los que hemos creído en Jesús hemos entrado en su reposo y hemos descansado como Dios descansó de sus obras. Por ende, el sábado terrenal de los judíos era sombra de un descanso espiritual más gigante y más enorme, que era entrar en el reposo de Dios por creer en Jesús. Por eso los cristianos estamos en el reposo de Dios, pero celebramos el culto y la adoración el domingo. El sábado como día de reposo no se cambió hacia el domingo, se cambió solamente el culto. Y el reposo de Dios ya no es un día específico en la semana, sino todos los días, porque dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, cuando les dije, no entrarán en mi reposo. Y ahí viene la parte que dice, pero todos los que hemos creído en Él, en Jesús, hemos entrado en su reposo. Entonces nosotros entramos por medio de Jesús en el reposo de Dios, que no es un día sábado específico, sino es todos los días, porque descansar significa hacer la obra de Dios. Y nosotros, los cristianos, en teoría, deberíamos vivir todos los días para Dios. El cambio, dice, bajo la ley, el descanso era un día, el sábado, cada semana, señal del pacto con Israel. En Cristo, el descanso es una realidad permanente para los creyentes, no limitada a un día específico. ¿Qué significa esto? El reposo verdadero es entrar en la obra consumada de Dios por medio de la fe en Jesús. Ya no se trata de observar el sábado como mandamiento, porque ese sábado era una figura. Cristo mismo en nuestro descanso. En Él cesamos de nuestras obras, intentos de justificarnos, y descansamos en su obra. Al creer en Jesús, ya no son los intentos humanos, ya no es la ley de Moisés. Porque los judíos buscaban en la ley de Moisés buscar la justificación. ¿Qué es justificación? Es por medio de las obras de la ley que Dios me declare justo, que Dios me declare inocente. Pero ¿qué dice el cristianismo? Por medio de la obra de Jesús y creer en Él, yo cumplo la ley de Dios y entro en su reposo. En diálogo contra Trifón, un judío del segundo siglo, Justino Mártir dice, Justino explica que los mandamientos son como la circuncisión, los sacrificios y el sábado eran señales dadas a Israel por su dureza de corazón, no leyes universales. Y dice, el verdadero sábado. El mismo Justino Mártir que decía que se juntaban el domingo, ¿cierto? Mire, el verdadero sábado es el descanso de Dios, en el cual los fieles descansan de sus obras. Justino veía el sábado como una figura del descanso futuro y eterno en Cristo. Ireneo en el segundo siglo dice, en contra de la herejía, Ireneo habla de la ley como sombra. El sábado enseñaba que Dios creó todas las cosas en 6 días y descansó el séptimo. Este es un misterio del futuro reino de los santos, cuando los verdaderamente descansarán de sus obras. Dice en el siguiente, ninguno de estos padres dice que el domingo sea el nuevo sábado. Más bien, el domingo se convirtió en el día de reunión y culto por la resurrección de Cristo. El descanso que habla Hebreos es un estado espiritual y eterno, no simplemente un día de la semana. Esto muestra claramente que el domingo no fue entendido como un sábado trasladado. No se trasladó el sábado hacia el domingo, sino como un día de culto, mientras que el verdadero descanso se halla en Cristo. ¿Pero qué dice Pablo? Entendiendo todo esto, vamos a lo que dice Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, un cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La palabra reposo es Shabbatón, sábado.
judío. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto, todas esas leyes que le dio Dios en el Antiguo Testamento por Moisés, eran sombras. No eran las realidades definitivas que Dios quería. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, ¿con quién entró? ¿Con Moisés? ¿Con la ley? ¿O con Josué? Con Josué. Y el nombre de Jesús deriva de Josué. Yehoshua. Josué. Y Jesús, Yeshua, que es la contracción de Jeho. Derivan del mismo nombre. Jehová, Yahvé, Yahweh, salva. ¿Por medio de quién entramos en el reposo? Por medio de Jesús, no de la ley, no de Moisés, por medio de Josué o Jesús. Por eso que dicen, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, que son las fiestas judías, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Miren lo que dice también en Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es ayo? Es la palabra griega paidagogos. Paidagogos es un siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Por implicación, figurativamente, tutor, paidagogo, ayo. La ley era nuestro pedagogo. La ley era nuestro guardián o nuestro siervo que nos llevaba de la mano como niños. ¿Pero qué dice? De manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro tutor, nuestro siervo que nos guiaba de la mano, pero para llevarnos a Cristo. A fin que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué somos justificados entonces? ¿Por la ley o por creer en Jesús? Por creer en Jesús, por fe. Creer en Jesús es fe. No por nuestras obras, porque por las obras de la ley, dice Pablo, nadie es justificado. No por obras para que nadie se gloríe, pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo el guía, el tutor, el guardián, el ayo. Entonces, venida la fe, que es Jesús. Dejamos de estar bajo la ley de Moisés y estamos ¿dónde ahora? En Jesús. El Mesías es superior a la ley de Moisés. Nosotros nos justificamos por nuestras obras, porque los judíos buscaban la justicia que viene por la ley. Jesús le dijo, a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas hablan de mí. Por ende, nosotros a través de la ley encontramos la profecía del Mesías, lo que tenía que cumplir el Mesías, los animales figuraban al Mesías, el Cordero, ¿cierto? Figuraba al Mesías, los sábados figuraban un sábado eterno, el descanso de Dios real. Entonces todo eran sombras. Pero venido el Mesías, creer en Él, ya no estamos bajo esa ley. Miren lo que dice Irineo, siglo II, comenta sobre la ley y sus sombras. Las antiguas leyes son abolidas porque fueron dadas como un símbolo de lo que había de venir. Miren lo mismo que está diciendo Pablo. En cambio, en la libertad del nuevo pacto ya no se exige el diezmo de las cosas, sino que se ofrece todo a Dios, ya que no se santifica un día de la semana, sino todos los días de la vida. Miren lo que dice Irineo también en el siglo II, en otra de sus libros que se llama La demostración de la predicación apostólica.
Por tanto, no necesitamos a la ley como un pedagogo. He aquí que nosotros hablamos con el Padre y estamos en su presencia convertidos en niños, sin malicia y afincados en la justicia y en la honestidad. La ley, en efecto, no afirmará más: no cometer adulterio a aquel que ni siquiera ha deseado la mujer de otro. No, o no matar. No nos dirá más a nosotros la ley no matar a aquel que ha erradicado de sí la ira y la enemistad. O no desear el campo de tu vecino, su buey o su asno, a los que no tienen ambición de las cosas terrenas, sino que acopian provisiones para el cielo. Y ni siquiera ojo por ojo, diente por diente, a aquel que no tiene enemigos y a todos trata como prójimo, y por eso no levanta la mano para vengarse. No exigirá el diezmo de a quien ha consagrado a Dios todos sus bienes y ha dejado padre, madre y su familia para seguir al verbo de Dios. Ya no mandará guardar un día de descanso al que todos los días observa el sábado, es decir, al que rinde culto a Dios en el templo de Dios, que es el cuerpo del hombre, y que practica siempre la justicia. Prefiero misericordia, dice, al sacrificio, el conocimiento de Dios a los holocaustos, y en ningún otro se nos ha dado bajo el cielo por el cual los hombres se salven, sino el nombre de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios. Porque entendían que Jesucristo es más importante que la ley. El Mesías es más importante que la ley. Él cumplió la ley, Él guardó la ley, y nosotros al creer en Él ya entramos en el reposo. Y esto es lo que no entienden los de raíces judías. Esto es lo que no entienden los judaizantes. Esto es lo que no entienden los sabatistas, como se les dice, o los del séptimo día, los adventistas del séptimo día. Que Jesús es más importante que todo. Más importante que la ley de Moisés. Advertencia contra volver a la ley. Pablo fue muy claro con los Gálatas y Colosenses. Volver a guardar las fiestas, el sábado y la ley mosaica era retroceder espiritualmente. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo por vosotros. Dicen Colosenses, no os dejéis esclavizar por ordenanzas, no toques, no gustes. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que no debemos volver a esas costumbres. Porque la ley, en la ley de Moisés, pasó. Fue nuestro guía para llevarnos a Jesús, al Mesías. Estando en el Mesías, estamos mucho mejor. El apóstol Pablo dice, ¿de qué servirá si alguno se circuncida? Dice que la circuncisión es la del corazón. Y los que se circuncidan, dice, han caído de la gracia y están bajo la ley. Y el que está bajo la ley está obligado a cumplir todas las leyes de la ley. Según los rabinos judíos actuales, son 613 preceptos que ni siquiera ellos pueden guardar. Porque ni siquiera existe un templo en cual puedan hacer sus sacrificios. Y los cristianos, yo mismo como cristiano, escucho a rabinos judíos, escucho a cristianos, entre comillas, que creen en que hay que guardar el sábado y las fiestas judías. Pero ¿sabe? Yo puedo nadar, yo no sé nadar. Pero en cuanto a esto, yo puedo nadar y no ahogarme. Pero hay muchos cristianos que se meten en estas cosas y se ahogan, se confunden. Rechazan a los cristianos del segundo siglo. Dicen, no, es que inmediatamente ellos se desviaron y algo pasó entre el primero y el segundo, o sea, entre los apóstoles y sus discípulos, que se perdieron. No, es que se hicieron helenistas, se hicieron griegos, se hicieron filósofos. Pero no es así. Lo que derivó después en la Iglesia Católica, pasaron siglos. En cuanto es la iglesia que fue fundada en Roma,
se perdió y se desvió. Pero inmediatamente no fue así. Inmediatamente no fue así. Por eso yo cuando leo a los padres apostólicos no significa que le crea todo. Vuelvo a decirlo, como dijo el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. No les creo todo porque hay cosas que a lo mejor puedo pensar y dudar de que están en la Biblia o se confirman en la Biblia. Pero en cuanto a lo que acabo de leer, se comprueba y se confirma en la Biblia. Porque la base de nuestra fe es la Biblia. Después puede venir estos rabinos, estos cristianos que se creen rabinos porque se visten como judíos. Pero ¿sabe qué? Usted va a Israel y no hay ningún judío que se vista como hace 2000 años atrás. Porque se ponen unas túnicas blancas, andan con chancleta y se ponen un talí de aquí y andan con la barba así como que fueran de hace 2000 años atrás. Ni siquiera los judíos ortodoxos se visten así, se visten con un terno negro. Se disfrazan, creen que Dios nos mandó o nos llamó para volvernos judíos. No, Dios nos mandó a creer en Jesús y a volvernos hijos de Dios, a volvernos cristianos. Si los cristianos del segundo siglo, los que dieron su cuello, su vida por Jesús, hubiesen entendido y hubiesen escuchado de los apóstoles que había que seguir guardando las fiestas judías y el sábado, ellos no hubiesen tenido ningún problema en hacerlo, porque dedicaban 100% su vida a cumplir la doctrina de los apóstoles. Pero como los apóstoles no dejaron esa doctrina, ellos no la guardaron. Y los apóstoles le dieron otra enseñanza, que la ley estaba superada, la ley de Moisés estaba superada, y estando en Cristo es otra forma de actuar. Diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral, como los 10 mandamientos, permanece, pero la reinterpretada a la luz de Cristo. La ley ceremonial, sábado, circuncisión, comida, fiesta, cesó en la cruz. Creo que lo vamos a dejar hasta ahí, que después viene algo que también quiero profundizar, que es el primer concilio de Jerusalén. ¿Usted sabe cuál fue el primer concilio de Jerusalén? ¿Cierto? Que aparece en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, donde se les dice, hay una disputa entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé decía que a los gentiles había que circuncidarlos y tenían que guardar la ley. Y Pablo decía que no era así. Y ellos fueron a Jerusalén, tuvieron el primer concilio, que se llama de Jerusalén, donde se determinó que los gentiles, o sea, nosotros, no estamos obligados a guardar la ley ni circuncidarnos. Porque ¿qué decía Pedro? Porque Pedro dice, Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Cuando visitó a Cornelio, ¿se acuerda? Cornelio no estaba circuncidado. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros pueblos, nuestros padres, ni nosotros pudimos llevar? Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No por la ley. No por circuncidarse. Usted sabe que uno de estos raíces hebreas, hay un pastor en Perú que se circuncidó. Un pastor evangélico se circuncidó. Y Pablo dice, que os circuncidáis, caéis de la gracia. Caes de la gracia. ¿Qué prefiero, estar en la ley o estar en la gracia de Cristo? En el regalo inmerecido de Cristo. Él hizo el sacrificio. Ahora, ¿eso conlleva que nosotros no tengamos que hacer buenas obras o vivir para Dios? Claro que no. Significa que tenemos que vivir para Dios, no hacerle daño al prójimo y vivir de acuerdo a las leyes de Cristo. Dice el apóstol Pablo, dice a los judíos me he hecho como judío y a los gentiles como gentiles. Y a los que están con ley como si tuviera ley, hablando de los judíos, y a los que están sin ley como si no estuviera ley, no estando yo sin ley, sino que bajo la ley de Cristo.